Buenas tardes. El área de Cultura y Deportes de Hermandades del Trabajo del Centro de Madrid presenta la Semana Cultural en honor de su patrón Santo Tomás de Aquino. Y aunque esta vez es de manera diferente, debido a las restricciones en materia de sanidad, no ha querido faltar a su cita. Y para ello ha preparado una serie de conferencias y vídeos que abarcan literatura, música, poesía, etc. Se emiten por YouTube y son de libre acceso y gratuitos. Comprende desde el 27 de enero al 3 de febrero del corriente año, ambos inclusive, según el programa que os pasamos más adelante. En esta ocasión, por ser de manera diferente, como os he dicho, queremos dedicarlo a una colaboradora de Hermandades que, además de participar en las conferencias del aula cultural, siempre ha estado presente en esta Semana Cultural. Esperamos que, a pesar de las circunstancias, sea de vuestro agrado todo lo que hemos preparado. Buenas tardes, queridos amigos del Aula Cultural de Hermandades del Trabajo. El Aula Cultural, con la generosidad proverbial, no ha querido omitir este ciclo de conferencias que solemos hacer anualmente, y este año va a ser de una forma virtual, pero va a ser porque tiene un propósito claro de difundir la cultura del modo que sea. Hemos tenido ya varias conferencias, vamos a proseguir, y esta tarde vamos a hablar de Beatriz Galindo, la latina. Vamos a comenzar. Yo he subtitulado esta conferencia Historia de una mujer de la historia, y lo vamos a ir viendo en el transcurso de la misma. Decía la misma autora, encaja perfectamente con nuestro proyecto cultural de esta casa: poseer sabiduría es mejor que poseer oro. Fue una mujer adelantada a su tiempo, en lo que tiene de culta, humanista, profesora, consejera, y nada menos que consejera de Isabel la Católica. Un día, en mi andar por Madrid, como todos nosotros, me bajé en el metro de la Latina y pensé: para el Aula Cultural de Hermandades, este año vamos a trabajar a esta insigne escritora humanista. Con motivo de aquella ocasión en el metro, me puse a indagar, a reindagar, a leer, a releer textos y textos de doña Beatriz. Además, me impresionó mucho porque el metro de la Latina está enfrente del Teatro de la Latina, que fue un hospital de pobres en donde ella trabajó denodadamente por los más desfavorecidos. En ella confluyen una triple faceta que la hace muy atractiva para nosotros, en esta casa y en esta actividad del aula: faceta intelectual, faceta humana y faceta cristiana. Todo eso lo fue desarrollando de una manera magnífica. Ocupa un papel en la historia de España de un momento determinado como pocas personas, y en el cogollo de la corte y la confidente más cercana de Isabel la Católica. Beatriz, cuando empieza su andadura, ya estaba alejándose la Edad Media, un periodo muy convulso en la Reconquista, muchas batallas, idas, venidas, con lo que las arcas de Castilla y Aragón se habían quedado muy vacías.
En esta situación se atisba lo que es la empresa del descubrimiento de América. De momento solo se intuía, luego se lleva a cabo. Y en todos estos acontecimientos, nuestra protagonista de esta tarde estuvo presente. También, familiar e históricamente, vive el último reducto de Granada cuando ya la invasión musulmana tiene fin. Beatriz Galindo va viviendo lo que fue la idea del Estado moderno para los reyes católicos. El Estado moderno es lo que ellos concibieron y fue la unión la unión de las coronas de Castilla y Aragón, en la cabeza visible de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Ellos soñaron y hicieron sus empresas para una España unida. Anteriormente habíamos tenido los reinos de Taifas, un poco como las autonomías actuales, pero no puede ser igual por el tiempo y por la especificidad. Entonces se plantean la edad moderna. Fue ella una persona muy culta, muy instruida, muy observadora, muy en la corte, que está observando todo este cambio de época. Pero, ¿quién era? ¿Quién era esta mujer? De ella se han dicho muchas cosas. El mismo Lope de Vega, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo. Dice Fernández de Oviedo: muy grande gramática, honesta, virtuosa, doncella, hidalga. La reina católica, informada de la existencia de esta dama, deseó tenerla para aprender ella misma la lengua latina y enseñar también e instruir a sus 5 hijos, que luego comentaremos. Lope de Vega tiene una mención a la latina, nada menos que en su obra El laurel de Apolo, en donde dice: aquella latina que apenas nuestra vista determina, si fue mujer o fue inteligencia pura, docta en hermosura y más santa en lo más difícil de la corte, en lo más difícil de la vida. Y dice Lope: mas ¿qué no hará quien a Dios tiene por norte? Ella, lo comentaremos, tuvo, más que tener vocación religiosa, era tan lista y era tan culta y sabía latín que sus padres la encaminaban hacia la vida conventual. Pero no pudo ser. ¿Y por qué no pudo ser? Entre otras cosas, porque la reina católica la necesitaba a su lado y la disuadió de hacer este camino hacia el claustro. Y además, la reina católica se implicó muy directamente en presentarle al que sería su esposo, también un gran consejero de la corte, el llamado el astillero, y la vida de ambos tuvo un giro muy beneficioso, pero un poco inducido por la reina católica. La autora que tenemos hoy el honor de presentar nace nada más y nada menos que la ciudad de Salamanca, en 1465. El aula salmantina era un hervidero de cultura para toda Europa. La había fundado la Universidad Salmantina el rey Alfonso XI de León. Los mejores profesores, los mejores filólogos, los mejores teólogos se daban cita en Salamanca. A Beatriz Galindo le favoreció mucho el haber nacido de una familia hidalga y culta y en una ciudad que era la suma del siglo XV y XVI de todos los saberes. Todos los pequeños reinos, las repúblicas italianas, inglesas, se dejaban impregnar por lo que procedía de la Universidad de Salamanca. Y, por supuesto, Castilla y todo el territorio español
estaba impregnado de lo que allí se impartía, se pensaba, se escribía y se enseñaba. Habría motivo de una buena conferencia Salamanca como abanderada de la cultura española. No podemos ahora entrar en ello. Beatriz fue bautizada en Salamanca y su origen, como hemos dicho, era hidalgo, pero no adinerada. Obtuvo muchos beneficios de los reyes por los servicios prestados, hasta el punto que ella y su esposo obtuvieron más beneficios económicos para la familia, que luego supo darlo a los pobres y hacer una gestión muy generosa de lo mismo, más que para el proyecto del descubrimiento de América. Gozó de una esmerada educación. El latín, entonces, el latín vulgar es la madre directa del castellano, pero el latín culto era obligatorio para salmodiar, para poder leer, para poder ir a los oficios religiosos, para poder relacionarse en la corte. Por eso, su padre le dio tanta importancia a esta enseñanza del latín, porque entendía que una chica tan dotada, sin saber esta lengua, no llegaría, y tuvo mucha proyección, mucha visión de futuro, no hubiera llegado sin esta lengua. Pero hay que saber que era teóloga y médica. O sea, una mujer enciclopédica, como lo ha sido Hildegarda von Bingen, en fin, como lo han sido algunas de las que luego mencionaremos. Tenía una extraordinaria inteligencia y empezó también a interesarle mucho, y cómo no, en Salamanca, y cómo no, de la mano de Antonio de Nebrija, el que escribe la primera gramática castellana. Su presencia en la corte se entendía más humilde de lo que fue. Prácticamente tenía un salario de doncella cuando era consejera de la reina. Compartían las hazañas bélicas, compartían todo el asunto religioso de las que ambas tenían mucha profundidad y mucha inquietud. Una mujer tan adornada en letras como en virtudes, dijo un profesor Lucio Marineo, del Sículo de Palermo. Por esta, la doctrina la domina de una forma tan singular que muy bien encaja en la casa real, tanto por la lengua latina que la habla sueltamente, como por sus dotes intelectuales y, que es una cosa muy difícil, el saber aconsejar. Por tanto, la reina católica la tuvo en una estima como si fuera su hermana, por las grandes dotes que veía en ella y también por los consejos que en momentos de duda doña Isabel acudía a su ayuda de cámara o ayuda más bien de corte, ayuda de intelectual. La gente culta de aquel momento se defendía en esta lengua, que no así el pueblo, que se expresaba en el latín vulgar, del cual devino luego la lengua romance. Ya el otro día estuvimos hablando del castellano con Delibes, de las lenguas de España, por eso hoy no me voy a detener. Es una mujer enciclopédica. Y vamos a descubrir una faceta nueva, y es la de filósofa. Con 16 años ya destacó en los textos clásicos latín y griego, y su gran maestro de filosofía fue Aristóteles. Aristóteles, de la antigua Grecia, es considerado junto con Platón los padres de la filosofía occidental. Y a Beatriz no se le escapaba esto. Le entusiasmaba Aristóteles, porque además ella tenía mucha tendencia a la espiritualidad y se fija especialmente cuando Aristóteles define la virtud como la excelencia mejor de todos los seres humanos. Un hombre que tiene virtud avanza en la vida.
El fin del alma es hacer el bien, vivir el bien. Es una virtud buena para todos. Y la felicidad se obtiene cuando por la virtud se hace extensivo los bienes del alma y otro tipo de bienes a las personas. Claro, estamos ante un genio, pero también un genio que tuvo mucha suerte, porque también tomó lecciones de gramática de Antonio de Nebrija, como hemos dicho, el autor de la primera gramática castellana. La gramática es el primer libro impreso que se centra en explicar esta lengua, la lengua romance, ¿no? Entonces, las hazañas de Nebrija, las hazañas intelectuales de Nebrija, llaman mucho la atención a aquella jovencita salmantina que todo lo que le pasa por delante es cultura, saber, pensamiento y también a veces polémica, porque unos tenían unas tendencias filosóficas o ilustradas, otros tenían de otra, y por eso tuvo tantos problemas también en Salamanca Fray Luis de León. La reina no solo quiso que fuera profesora de ella, sino que la llamó para que estuviera como tutora o preceptora de sus 5 pequeños, el príncipe Juan, la princesa Juana, María, Isabel y Catalina. Estas 4 hijas formaron parte luego en una pléyade de mujeres muy interesante que se conoce poco, pero habría que indagar, que son las puelles doctes, que eran las jóvenes cultas, las mujeres sabias. Estas mujeres, junto a las hijas, ya digo, el hijo no, junto a la reina, propugnaron muchísimo el papel de la mujer en la historia, en la cultura, en la literatura, en las cancillerías, en la poesía. El feminismo no es un invento de ahora. Las 3 mujeres que vamos a exponer en las clases a continuación tienen un toque feminista moderado, culto y comprometido con la causa de la mujer. Esto habría que recordarlo de vez en cuando porque no se ha inventado hoy ni tiene por qué ser beligerante. Puede haber un compromiso feminista desde unos presupuestos culturales, sociales, que no van en las manifestaciones, digamos, pero bueno, cada uno y cada época entiende las cosas, o cada uno mejor, o cada una entiende las cosas de una manera. Pero yo tengo que reivindicar en estas 3 clases, que ahora en los siguientes días daré, ese feminismo comprometido con un argumentario y un raciocinio que verdaderamente convence. Y ya lo estamos viendo en el siglo XV y lo veremos en el siglo XX con las 2 mujeres posteriores. Fue confidente de la reina. Ella tuvo que ver en algunas batallas, no, majestad, esto no conviene, sí conviene. Con lo cual, compartían muchísimos rezos, rezaban mucho, discutían no de contraponer, sino poner sobre la mesa muchos asuntos muy importantes que por el momento eran propios del clero. Pero ellas, 2 mujeres en los palacios donde vivían y donde ella la tenía en sus cámaras, discutían y eso a veces no estaba bien visto. Como digo, había otras mujeres de la época educadas desde la infancia en lenguas clásicas y ahí se incorpora Beatriz junto con otras muchas que luego mencionaré, porque son bastantes, ¿eh? Entonces, estas mujeres, es muy curioso este detalle, eran instruidas en todas las humanidades, en todas las ciencias, menos en la retórica, que es el arte de hablar en público. ¿Por qué? Porque eso querían reservarlo para los hombres. No deja de ser un poco de discriminación. Es decir, una mujer, y ha habido mujeres oradoras impresionantes, pero en aquella época la mujer estudiando tal, pero callada, porque además la retórica se entendía que sí, que es el arte de hablar en público y hablarlo con excelencia,
pero además también era convencer al enemigo, si es que en la batalla, y la mujer a la batalla no iba. Ahí habría mucho que desmenuzar, que no es el momento. Estas mujeres iluminaron y enriquecieron las cortes renacentistas peninsulares y también en otros países, sobre todo mucho en Francia. Se formó la institución de la Casa de la Reina, que era un espacio de encuentro como un ateneo solo de mujeres eruditas. Que claro, estaba Beatriz Galindo, ¿cómo no? Se lanzaron estas mujeres con entusiasmo a bucear por el conocimiento, desde el conocimiento, y desde ahí influir en la sociedad. Desde lo que decía ella, es mejor tener sabiduría que oro, pues esa es la filosofía de estas mujeres. También hubo mujeres místicas, no estaban estas cortes, pero el prototipo de una humanista, doctora de la Iglesia, Teresa de Jesús. O sea, son mujeres muy relevantes, a veces más que los varones. Pero como la Reina Católica estaba impulsando este ateneo de mujeres, digamos, como luego veremos en las otras dos mujeres que voy a presentar en el curso, con la muerte de Isabel la Católica decae esta pujanza que tienen estas mujeres. Y tengo que reconocer que con todo mi amor a lo que voy a nombrar ahora, un poco de culpa, vamos, o por lo menos no forzaron que las mujeres siguieran esto, la tuvo San Pablo, con las epístolas de la mujer, tal. La tuvo Fray Luis de León, la perfecta casada, en casa, sin aceites, que decían entonces, sin pintarse, sin tal, y con todo mi amor la tuvieron la culpa también los jesuitas, que nunca quisieron introducir mujeres, lo dijo San Ignacio, pero no hay en los jesuitas, y los quiero mucho y he trabajado muchos años con ellos, pero no hay mujeres nunca en ninguna como orden tercera que hay otras congregaciones, no. Y por supuesto, la Inquisición. La Inquisición cejó, o sea, la Inquisición hizo mucho para que la mujer no. Solo nombrar algunas: Beatriz de Bobadilla, Beatriz de Silva, María Pacheco, Germana de Foix, Mencía de Mendoza y las hijas de la reina, como ya hemos mencionado. Como he dicho, este tema es muy apasionante, yo creo que sobre todo para las mujeres, lo que se llamaron las puelles doctes, que nutrieron las cortes. Las niñas sabias, yo diría mejor, las mujeres sabias, porque eran gente de corte, empezaban su formación, pero cuando cuajaba, como toda cultura y como todo en la vida, experiencia, era cuando eran ya más mayores. Lo que pasa que luego ya las labores de la casa, el casamiento, cercenaba un poco esas inquietudes que eran tan buenas para la corte y para la nación. Y quisieron, en su momento, hacer resurgir la educación femenina. La educación femenina, segregada, niñas, porque les iba a esperar un futuro diferente a los chicos que iban a la batalla. Así de claro. Hay un libro muy interesante, que esta es Beatriz Galindo, es La ciudad de las damas. Se le atribuye a Cristina de Pizan, una poetisa francesa. Está considerada la clave, el recopilatorio, el instrumento para lo que estamos hablando. Las mujeres tomaban por primera vez la palabra, el espacio público, y dejaba de estarles prohibido. Cristina de Pizan tuvo que combatir muchos escritos de hombres que se podían calificar de misóginos. La misoginia es cuando los hombres no quieren que la mujer brille, que la mujer destaque, pero en el fondo las necesitan. Porque un liderazgo marcado por una mujer tiene unos acentos de humanidad, pero en la empresa actual también,
que no lo tiene el del hombre. Estamos hechos para complementarnos, pero no para pisar a nadie. Esto es lo que decía Cristina de Pizarro. Cristina defiende a las mujeres, no es porque sea mujer, es que es lo razonable, Y se inventa esta obra, que es que todas estas mujeres las aloja en la llamada ciudad de las damas, en donde cada una tiene su papel. ¿Qué pasó con Beatriz? Con tanta ciudad de las mujeres, con tanto estudio, con tanta religión, con tanta reina católica, con tanto clases a los hijos de la reina católica, que no pensaba en casarse. Pero la reina le dijo en su momento: tienes que formar tu propia familia y olvidarte del convento. Eso sí, Isabel la Católica era amiga de Beatriz, pero era la reina. Entonces ella le debía unas consideraciones. Es cuando le presentan y empieza un señor de la corte, que ya hemos visto, Francisco Ramírez de Haro. Esta familia es muy ilustre, creo que proceden de Córdoba inicialmente, y en esta familia está el duque de Rivas, y hay muchos literatos y mucha gente en la historia perteneciente a esta familia, de las que tenemos además el gusto de a día de hoy conocer. Son generaciones que van, pero muy cerca además, muy cerca de nuestra familia. Este señor era de la absoluta confianza del rey católico. No podían buscar mejor pretendiente, porque claro, ella de la reina y don Francisco del rey. Había servido al rey en la guerra de Portugal y en la interminable guerra de Granada. Pero en Granada, la vida del artillero, el artillero acabó, porque hubo una emboscada, él iba al frente de un batallón y acabó. Por tanto, la vida de casada de Beatriz Galindo fue muy feliz, pero muy breve, y llegaron entre los dos a tener 7 hijos. 2 de doña Beatriz y 5 de don Francisco, que había aportado al matrimonio 5 hijos de un anterior desposorio. Las tropas de Ramírez cayeron y Beatriz se ocupa de la educación de los 7 hijos. Tenía, desde luego, capacidad para ello. Dedicada a los pobres, dedicada a la corte, dedicada a los estudios, dedicada a los niños y dedicada a los hijos de la reina, con lo cual era una profesora en toda la extensión de la palabra. Le tocó vivir también el descubrimiento de América. Y también le tocó vivir la expulsión de los judíos de Sefarad. Sefarad es el nombre judío de España, que conservan el idioma ladino. Le tocó vivir también la expulsión de los musulmanes, que muchos de ellos se refugiaron en las Alpujarras. Y todo esto, Beatriz Galindo, ya que venía ella con esa inteligencia y con esa formación, está viendo en primera fila y casi en primera persona, o en segunda después de los reyes, la historia de España y los acontecimientos más importantes de aquella época. Pero Beatriz, el único consuelo profundo que tiene es la oración, el estudio y las obras de caridad. Tuvo la mala fortuna de que sus hijos mueren muy jóvenes. Los hijos de su esposo ya toman matrimonio y tal, con lo cual ella se va quedando, hasta que ya se queda del todo, en el año 1504, se queda del todo libre y disponible para lo que ella quería, la oración, el estudio y los pobres. Hizo muchas fundaciones benéficas, un hospital, 2 conventos,
la obra de Beatriz Galindo, como decíamos en otro estilo, la de Galdós, fue muy madrileña, muy madrileña. Hemos dicho que cuando realmente Beatriz se queda sola es cuando fallece en Medina del Campo la reina católica. Abandona entonces la corte, que era lo que había querido siempre, no por merecer lo que le otorgaba la reina, pero ella estaba hecha para otras cosas. Ya pudo y se retiró voluntariamente de palacio, pero siempre mantuvo una enorme fidelidad. Tal fidelidad tuvo al rey católico que cuando el rey católico se casa en segundas nupcias con Germana de Foix, que era una de origen francés, ella lo vio como una ofensa a su señora, una ofensa. Y Germana había estado en las academias estas de señoritas, pero estaba en definitiva haciendo como un desaire a su amadísima reina católica. O sea, mantuvo la fidelidad siempre. Cuando ella pudo ya verdaderamente aislarse, se instala en el Palacio de Viana. Este palacio está muy reformado y está en las cercanías del convento de Concepción Jerónima, en Madrid. Todo su conocimiento, que era muy abundante, desde aquí, lo puso al servicio de los demás. Lo dije en su momento, que era teóloga, médico, filósofa, escritora y filóloga. ¿Quién da más? Claro. Hay solamente como en las Jerónimas es una orden muy culta, siendo de mujeres que no es lo habitual. La cultura ha estado en los monasterios masculinos, pero en los femeninos menos, más dedicado a labores manuales y tal. Pero esta señora, Cristina de Arteaga, de familia muy ilustre, de la familia del Marqués de Santillana, hija del Duque del Infantado, ha sido una jerónima muy parecida en algún estilo, porque esta señora Jerónima es la primera doctora en historia de España, ¿no? Entonces, ella encarnó, yo es que leo muchas cosas ya ha muerto, pero ha muerto hace poco, y yo la he visto en la televisión, le hicieron un reportaje, aquello era una Beatriz Galindo en el siglo XX. Entonces, ella, yo creo que tomó mucho de Beatriz. Tengo aquí unos poemas que no me dan tiempo a recitar, de la madre Arteaga. Volviendo a Beatriz, estuvo dedicada ya a la caridad, ya la bondad en ella se expandió. No es que antes no, pero ahora ella estaba con los pobres más pobres, con los incultos más incultos, con los niños más huérfanos y de peores condiciones, y le llena la vida. Suele aparecer con la instrucción, decía ella, los mejores sentimientos. Por eso quiso educar a todo el mundo, no solo a los de la corte, porque decía, una persona instruida puede que no es así, siempre, pero ayuda a que sea más noble o más honesta, ¿no? Y no escribió mucho, más estudió que escribió, porque tiene cartas en latín, tiene algunos poemas, anotaciones de Aristóteles, de su amor filosófico de Aristóteles, y tiene un testamento redactado de su pluma y letra impecable. Por cierto, el testamento de los Reyes Católicos lo hace su hermano Fernando de Gricio, porque no está clara la filiación. Unos dicen que es de un tal señor Gricio, otros de un tal señor Galindo, pero su hermano fue una persona de tal confianza del rey católico, o sea, que estaban todos en la corte, que hizo el testamento de los reyes. Y una vez que hizo el testamento de los reyes, dice, ahora me toca a mí. Y entró en la orden agustiniana. O sea, que fue una familia muy docta y muy católica. Hemos dicho ya que el rey y la reina la favorecieron mucho económicamente, pero que no fue para ella. Muere en el año
1534 con 70 años casi, que era muy longeva para la época, muy longeva. Y voy terminando, solo decir que Madrid le debe mucho a Beatriz Galindo, mucho, España le debe mucho, la cultura le debe mucho y las mujeres le debemos mucho. Así. Hay calle Beatriz Galindo, está la estatua de bronce por las Vistillas de Luis Parés, institutos en media España, aquí en Madrid, por supuesto, tenemos. Y lo que terminamos dando las gracias a una mujer que nos dejó el país mejor de lo que estaba, desde su posición. Pero su inteligencia y su cultura le dio una posición muy relevante. Desde el aula de cultura queremos hacer un reconocimiento a La Latina. La Latina es un barrio de Madrid, está en el corazón de nuestra ciudad y un día, como dije al principio, me bajé en el metro de Latina y se me ocurrió esta clase después de muchas horas de estudio. Entonces terminamos de alguna forma en el metro de Latina y leyendo en la historia que pone en el mismo metro para no olvidar todo lo que esta mujer hizo por nuestra ciudad. Porque decía, poseer sabiduría es mejor que poseer oro. Así empecé la conferencia y así la termino. Y ojalá podamos seguir indagando en esta gran mujer de nuestro renacimiento y de nuestra nación. Muchísimas gracias. En 15 días tendremos otra conferencia de otra mujer. No digo los títulos para que sea esperado que también y la otra. 3 mujeres de bandera. Muchísimas gracias desde el Aula Cultural de Hermandades. Gracias.